Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, lo comenté un poquito la clase pasada, no sé si estaban ustedes dos. No hubo clase la vez pasada porque hubo un paro en la facultad, ¿no? Y bueno, entonces ya terminamos, al menos en un principio, toda la parte teórica de la construcción de la integral, de sus propiedades, de, esperen, de sus propiedades, de cómo calcular integrales por medio de una antiderivada, ¿no? Es decir, por medio del teorema fundamental del cálculo. Y bueno, ya vimos una propiedad, vimos ciertas condiciones de suficiencia y necesidad relacionadas con la medida del conjunto de discontinuidades de una función, ¿no? Una función f es integrable si su conjunto de discontinuidades es de medida del EVEX cero, ¿no? Entonces, bueno, toda esa parte de la integral que había partes más pesadas, tal vez en un sentido teórico, tal vez también en un sentido práctico, ¿no? Estar aprendiendo técnicas de integración, pues no es así como tal vez muy entretenido, ¿no? Pero bueno, entonces ya llegamos a una parte que va a ser un poco más rica en otros sentidos, ¿no? Vamos a ver la función logaritmo natural y la función exponencial, ¿no? Y de aquí se vincula naturalmente a un montón de aplicaciones que hay, ¿no? Justamente el logaritmo natural y la función exponencial son muy famosas en cálculo por toda la cantidad de aplicaciones que tienen, una por sí mismas y dos, como van a ver en su curso de ecuaciones diferenciales, por ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la función logaritmo natural. Mm, Estuve buscando una motivación para esta función, ¿no? Para construir esta función. Todas las motivaciones que vi, la verdad es que no se me hicieron como suficientes, ¿no? Como para exponerlas aquí. Todas están vinculadas al concepto de logaritmos, ¿no? Que no sé, es algo, es un concepto, el concepto de logaritmos en base n, en base 10, en base 5, en base lo que quieran, era un concepto que yo cuando era estudiante de prepa en los noventas, era un concepto que ya estaba bastante viejo, ¿no? La generación de mis papás, la generación de los papás de mis papás, ¿no? Como que cuando no estaban tan desarrolladas las tecnologías de cálculo como lo están ahora, ¿no? En los 60, 70, 50, ¿no? Donde todavía no había habido un boom en las computadoras, ¿no? Calcular logaritmos en distintas bases era bastante usado para hacer cálculos grandes. Era una herramienta muy utilizada, ¿no? Sin embargo, esa herramienta pues vino a menos justamente con las computadoras. Yo cuando estaba en la prepa nos enseñaron un poquito, disculpen, pero la verdad es que nunca las usamos, ¿no? O sea, nunca las usamos ya. Ya habían calculadoras científicas, todo el mundo llevaba una calculadora científica, ¿no? Entonces las justificaciones que vi, ¿no? Porque muchos no dan justificaciones, estaban basadas en términos de logaritmos, ¿no? Y pues no sé, como que no me pareció adecuado. Voy a introducir más bien la definición de logaritmo, la vamos a platicar y poco a poco vamos a ir viendo cómo se van construyendo las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a colocar la función uno entre t, ¿sale? Le voy a poner aquí, si quieren, la variable t, ¿no? Porque lo que voy a hacer es, voy a integrar esta función. ¿Cómo voy a integrar esta función? Lo que voy a hacer es, me voy a parar en el uno, ¿no? En el uno la función uno entre t, pues vale uno, ¿no?
Y lo que voy a hacer es integrar a partir de ahí. ¿Sí ven? Lo que voy a hacer es hacer una función área donde lo que voy a hacer es, me voy a mover de 1 a x, por ejemplo, puede ser x hacia la derecha, ¿no? Y entonces me voy a fijar en esta área. ¿Sí ven? También no tiene por qué hacerme justamente hacia la derecha, me puedo mover hacia la izquierda, puedo tomar una x que está entre 0 y 1, ¿no? E integrar, calcular el área debajo de la gráfica de la función en esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque las propiedades de la integral me permiten hacer este tipo de orientación, ¿no? Aquí, por ejemplo, no voy a poder llegar hasta el cero, pasarme del cero, ¿no? Con la herramienta de integral impropia, ya vimos que justamente no hay un área finita en el momento en el que yo quiero llegar justamente hasta el cero, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Esta función es la función logaritmo natural. Entonces voy a dar una definición. Definición. ¿Sale? Definimos la función logaritmo natural de x como quién. ¿Sale? Entonces es una función que va a ir de dónde a dónde. Voy a tomar como dominio únicamente los reales positivos, ¿sale? Y su contradominio va a ser los números reales. En realidad no nada más va a ser el contradominio, sino también va a ser la imagen, pero justamente vamos a ver ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces de aquí, tal que el logaritmo natural de x, ¿no? Es justamente esto que hice aquí, ¿sale? Me voy a tomar una integral de la función 1 entre t, ¿sale? Y la voy a integrar de 1 a x. ¿Sí ven? Y entonces esta de aquí es la definición de la función logaritmo natural. ¿Sí ven? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Gracias, Carlos. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a intentar graficarla, vamos a intentar, bueno, no vamos a intentar, vamos a decir cosas, vamos a decir propiedades sobre esta función, ¿no? Estoy usando la función 1 entre t, que justamente es la función que originalmente, pues, no tiene una antiderivada clara, ¿no? La dimos para poder calcular, para poder hacer las integrales, calcular antiderivadas con los métodos de integración, pero aún no la he justificado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se ve esta función? ¿Qué es lo que voy a dibujar a la hora de ver esta función? Entonces, vamos a ver qué propiedades tiene esta función, ¿no? Propiedades. ¿Sale? Entonces, uno, lo primero que voy a hacer es, recuerden que la integral de un punto a él mismo es cero, ¿sale? Es una de las cosas que vimos a la hora de ver propiedades de integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno, vamos a ver que cuánto vale logaritmo natural de 1, así como la estoy definiendo, es simplemente la integral de 1 a 1 de la función 1 entre t, ¿no? La integral de un punto a él mismo, ¿sale? Justamente es 0. Entonces, bueno, aquí tengo un punto muy sencillo, ¿sale? Que me está diciendo en 1 tu función logaritmo natural, aquí voy a dibujar a logaritmo natural de x en 1 vale 0. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, si la x es mayor a 1, ¿sale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si x es mayor a 1,
1 entre t es una función positiva. Y entonces el logaritmo natural de x para x mayor a 1 es, ¿qué? Mayor a 0. ¿Sí ven? Entonces 2. Si 0 es ay, ya me equivoqué. Si 1 es menor a x, ¿sale? Entonces, ¿qué? Como 1 entre t es mayor a 0 para toda t mayor a 0, tenemos que, ¿qué? Tenemos que logaritmo natural de x, que es la integral de 1 hasta x, de 1 entre t, esta de aquí es mayor a 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo aquí intuitivamente, ¿sale? Es, yo me paro en el 1, empiezo a integrar y lo que voy a hacer es, si la x es mayor a 1, lo que voy a hacer es, voy a acumular un área positiva, ¿sale? Entonces aquí se me va a empezar a acumular área. Ahora hay que tener cuidado porque, ¿qué? Hay que tener cuidado porque la función 1 entre t, justamente cuando t es muy grande, 1 entre t se hace muy pequeño. Entonces cada vez voy a acumular menos área, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces vamos a argumentar esto sin el uso justamente de la integral impropia, lo vamos a argumentar de otra forma. Esta función logaritmo natural de x, una pregunta natural es, bueno, ¿esta función está acotada o no, dado que cada vez acumulo menos área, ¿no? En realidad la respuesta ya la calculamos con la integral impropia, porque el área va a crecer tanto como se quiera, nada más que lo calculamos por medio de logaritmo natural, o sea, ese argumento no era suficiente. Hoy vamos a decir por qué justamente el logaritmo natural crece, aunque aquí cada vez acumulo menos área, aunque se va pegando a 0, aquí no hay ninguna asíntota vertical, ¿no? Bueno, 3. ¿Qué es lo que pasa si yo me tomo las x entre 0 y 1? Si yo me tomo x entre 0 y 1, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, logaritmo natural de x, que es la integral de 1 a x de t sobre t, es igual a ¿quién? Aquí la x está a la izquierda, está entre 0 y 1, está a la izquierda del 1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí los límites de integración no están bien ordenados, ¿sale? No están ordenados de positivo a negativo, digo, de negativo a positivo, sino de positivo a negativo, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Esto lo volteo con la propiedad de la integral, esto es menos la integral de x a 1 de dt entre t. Entonces, de esta manera, la integral ya está acomodada de menor a mayor, ¿sí ven? Y entonces la integral de x a 1 entre t es positiva, multiplicada por un menos, esto es negativo, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ah, lo que está sucediendo cuando yo veo logaritmo natural de x, voy a acumular un área negativa porque el punto de anclaje es el 1, no porque tenga un área negativa en 1 entre t, sino porque me estoy moviendo hacia la izquierda de 1. Y entonces aquí esto va a bajar. ¿Sí ven? Nada más que qué, nada más que justamente 1 entre t es una hipérbola rotada pi cuartos, justamente como se pega al eje T, se va a pegar aquí al eje vertical, ¿sale? Entonces aquí también hay una pregunta, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando la X tiende a 0? ¿Sale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, aquí hay otra pequeña propiedad y ahora vamos a ver algunas propiedades más interesantes, ¿no? ¿Preguntas, dudas? No, profe. ¿No? 4, ¿no? Y aquí la puse, bueno, a ver, 4, ¿no? Por el teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Por el primero, justamente que 1 entre t es una función que es continua en los reales positivos. Entonces,
esta función logaritmo natural de x es derivable por el teorema fundamental del cálculo 1, como 1 entre t es continua en los reales positivos, entonces logaritmo natural de x es derivable y ¿qué? ¿Quién es la derivada? Entonces, la derivada respecto a x del logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, de aquí automáticamente, por el primer teorema fundamental del cálculo, la derivada es simplemente el integrando, ¿sale? Entonces, de aquí, esto es algo que ya habíamos mencionado a la hora de calcular la antiderivada de 1 entre x, pero ahora lo estamos argumentando bien a partir de la definición de la función logaritmo natural. ¿Sí ven? Y entonces, esto es algo que no se había hecho, al menos desde el punto de vista del temario, en cálculo 1 ni en cálculo 2 lo habíamos visto. Seguramente en cálculo 1 les dijeron la derivada del logaritmo natural es esta, o como yo les dije en métodos de integración, la antiderivada de 1 entre x es logaritmo natural de x, pero ni siquiera había dicho quién era esta función. ¿Vale? Bueno, entonces ahí está otra pequeña propiedad, 5. Las propiedades que uno suele ver en la prepa, ¿no? Logaritmo natural de y por x, ¿no? La voy a poner subrayada. Esta es una de las propiedades importantes. ¿Es quién? Esto de aquí es el logaritmo natural de y más el logaritmo natural de x. Para todo x, y que pertenece a los reales positivos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Lo que vamos a hacer es justamente a partir de la definición, ¿no? Entonces, ¿qué? No sé, demostración. ¿Sale? Estas demostraciones, a diferencia de las que hemos estado haciendo, que habían sido un poquito más pesadas, van a ser mucho, mucho más sencillas, ¿no? Por definición, logaritmo natural de yx, ¿no? Esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es la integral de 1 hasta y por x de 1 entre t, ¿sale? Y que, por otro lado, ¿sale? Por otro lado, ¿qué? Lo que hago es, voy a derivar, ¿sí ven? Entonces voy a derivar respecto a x, ¿a quién? Al logaritmo natural de y por x, ¿sale? Esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es, por lo que acabo de decir arriba, es 1 entre y por x, ¿sale? Y esto es que estoy derivando respecto a x, entonces tengo una composición de funciones. Puedo fijar a y sin ningún problema, puedo no pensarla como variable, entonces es la derivada de la de afuera, que es 1 entre y por x, por la derivada de y por x respecto a x, que es ¿quién? Esto de aquí es simplemente y. ¿Sale? Entonces la derivada del logaritmo natural de y por x es simplemente 1 entre x, ¿no? Ah, pero 1 entre x es justamente ¿quién? Es la derivada respecto a x del logaritmo natural evaluado en x, ¿sale? Logaritmo natural de y por x y logaritmo natural de x tienen la misma derivada, ¿sí ven? Como tienen la misma derivada, ¿sale? Este es un resultadito que vimos en el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué? Entonces, son la misma función, ¿no? A la hora de que integren, les va a dar la misma función, salvo una constante. Es decir, logaritmo natural de y por x es igual al logaritmo natural de x más alguna constante de antiderivación, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a evaluar la función logaritmo natural de y de x para saber cuánto vale c, ¿sí ven? Para conocer
el valor de C, evaluamos en x igual a 1. ¿Sí ven? Entonces, evalúo en x igual a 1, entonces y por 1 es y, del lado izquierdo me queda logaritmo natural de y, del lado derecho me queda logaritmo natural de 1, ¿no? Más c. Nada más que logaritmo natural de 1 vale ¿cuánto? Logaritmo natural de 1 vale 0. ¿Sí ven? Entonces, c es logaritmo natural de y. ¿Sí ven? Y lo que tenía es que el logaritmo natural de y por x será igual al logaritmo natural de x más c, donde c es logaritmo natural de y. ¿Qué es lo que queríamos argumentar? ¿No? Entonces, logaritmo natural de y por x es igual al logaritmo natural de x más la constante c, que es logaritmo natural de y. Y ya. ¿Sí ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo está muy claro. ¿Todo bien? Gracias, Carlos. Bueno, entonces, esta es como una de las propiedades comunes, ¿no? Vamos a ver la otra, bueno, vamos a ver otras dos que son muy usadas. A partir de esta, inmediatamente va a salir la del logaritmo natural de cocientes, ¿no? Logaritmo natural de x entre y es igual al logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y, ¿sale? Y entonces, bueno, aquí la argumentación es muy sencilla, demostración, ¿sale? ¿Qué es lo que hago? Ah, bueno, aquí justamente y es distinto de cero, por supuesto, aquí x, y que pertenecen a los reales positivos, ¿no? Entonces, ¿qué? Logaritmo natural de x, yo lo puedo ver como la y no es cero, la puedo ver como logaritmo natural de x por y entre x, ¿sale? Ah, pero por la propiedad que acabamos de ver, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a logaritmo natural, esperen, ya me equivoqué, aquí no, es x entre y por y, aquí ya me equivoqué. Logaritmo natural de x entre y por y, ¿sale? Disculpen, me equivoqué de los símbolos, lo dije bien, pero puse mal los símbolos, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Por la propiedad anterior, esto es igual a logaritmo natural de x entre y más el logaritmo natural de y. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué? Pues entonces de aquí, lo único que tengo que hacer es despejar logaritmo natural de x entre y, que es logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Y ya. ¿Se ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, ¿no? 7. Logaritmo natural, ¿sale? De x a la y va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a y por logaritmo natural de x si la y pertenece a los naturales, ¿no? Esta regla la estoy escribiendo así porque en general va a valer para cualquier y, ¿sale? Nada más que hasta ahorita, ahora sí, de manera formal, yo no he dicho quién es x, alguna potencia que no sea un número entero, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De aquí, ¿sale? Eso lo vamos a hacer después, una vez que establezcamos de manera completa el logaritmo natural y la función exponencial. Pero ahorita voy a tener en cuenta nada más que y es natural, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Demostración. Perdón, eso no lo entendí. O sea que ahorita nada más nos vamos a enfocar en los naturales, pero Ajá. faltaría completarlo a los reales, ¿verdad? Ujú. Sí, porque es como, a ver, voy a ponerlo aquí en una hoja, ¿no? Es como una cosa que se dice cuando uno ve las técnicas de derivación e integración. Pues entonces uno justamente dice, ah,
¿qué pasa si tienes una función que es y igual a x a la alfa, ¿no? Y alfa es un número real. Entonces, en las clases de cálculo 1 te dicen, pues la derivada, sin importar, bueno, alfa, cualquier real, pues, así, no importa. La derivada es ¿quién? Es alfa menos 1. Ay, ya me equivoqué otra vez. No puede ser. Es alfa por x a la potencia alfa menos 1, ¿no? Pero la cosa es que ¿quién es x a la alfa? ¿Sale? O sea, es natural pensar en x al cuadrado, pensar todavía, por ejemplo, le puedo meter un racional sin problemas, x a la 1/2, ¿no? Siempre y cuando esté bien definido. Pero ¿qué quiere decir x a la pi? ¿No? X a la pi no tiene ningún sentido. Y entonces justamente lo que se hace es usar las propiedades del logaritmo natural y de la exponencial para definir qué es x a la alfa. Aquí, por ejemplo, le aplico logaritmo natural. Esto nada más es una regla mnemotécnica de ambos lados. Entonces, del lado derecho tendría logaritmo natural de x a la alfa. Y entonces, mnemotécnicamente, yo lo que quisiera es que esa regla que vamos a ver ahorita jalara para cualquier alfa. Entonces aquí esto es igual a alfa por logaritmo natural de x. Compongo con la exponencial, y es igual a e a la logaritmo natural de y del lado derecho queda e a la alfa logaritmo natural de x. Y entonces, ¿qué? Entonces, en realidad, como se define x a la alfa, esto nada más fue como algo mnemotécnico, no hice mate, pero eso me va a ayudar a definir de una manera sólida qué es esto de aquí. Esto de aquí es e a la alfa por logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x es una función bien definida en los reales positivos. Alfa es cualquier número real, no hay ningún problema con multiplicarla por logaritmo natural de x y no hay ningún problema de elevar todo eso a la función exponencial. Pero de aquí necesitamos conocer de manera completa, ¿no? Al logaritmo natural de x y a la función e a la x, ¿sí ven? Entonces, así es como se va a definir. También de manera análoga, alfa a la x se va a definir igual como e a la logaritmo natural de alfa, ¿no? Siempre y cuando alfa sea positivo, ¿no? Y aquí por x, ¿no? Pero para dar estas dos definiciones, necesito entender quién es logaritmo natural de x y la función exponencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cálculo 1 te dicen, pues la derivada es esta, tú úsala, la vas a necesitar en tus cursos de física, en tus cursos de cálculo, en tus cursos de, pues, de actuaría, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero no se ha argumentado, ¿no? Y entonces ahora sí, ya la estoy argumentando, ¿no? Justamente voy, una vez que complete de ver la función exponencial y logaritmo natural, voy a definir estas dos funciones y ya con eso ya puedo echar a andar todo, ¿vale? ¿Mejor? Sí, súper bien. Bueno, entonces vamos a ver esta fácil, ¿no? Que es, me voy a fijar en su derivada, ¿vale? Vemos que ¿qué? Vemos que la derivada respecto a x del logaritmo natural de x a la y, ¿sale? ¿Es quién? Pues es 1 entre x a la y, ¿sale? Y aquí y es un natural. Entonces, aquí, por ejemplo, viene el comentario justamente que acabo de hacer. Esta es una composición de funciones de logaritmo natural con x a la potencia y, donde y es un natural. Entonces, la derivada de esta composición es 1 entre x a la y por la derivada de x a la y, que es y por x a la y menos 1, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es? Pues esto de aquí es y entre x, ¿sale? Tengo x a la y, se va con x a la y, me queda y por x a la menos 1, ¿no? Y entre x. ¿Y esto de aquí quién es? Esto de aquí yo lo puedo ver como y por 1 entre x.
¿no? Ah, pero 1 entre x es justamente la derivada de logaritmo natural de x, es decir, aquí esto es igual a y por la derivada respecto a x del logaritmo natural de x, ¿no? Ah, entonces tengo dos funciones, ¿no? Que son iguales en su derivada, o sea, aquí estoy derivando respecto a x, entonces esta y la puedo meter. Esto es igual a la derivada respecto a x de y por logaritmo natural de x. Ay, disculpen, ya estoy manchando un poco. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces tengo dos funciones, una es logaritmo natural de x a la y, la otra es y logaritmo natural de x, vi sus derivadas son la misma, entonces las funciones son la misma, salvo suma de constantes, ¿no? Entonces, integrando, ¿qué es lo que tengo? Tengo que logaritmo natural de x a la y es igual a y logaritmo natural de x más una constante c. Y al igual que arriba, necesito saber cuánto vale esta c. ¿Sale? Evaluando en x igual a 1. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo? Del lado izquierdo tengo logaritmo natural de 1 a una potencia natural y, ¿sale? Entonces 1 a potencia n es 1, logaritmo natural de 1 es 0. Del lado derecho, esto es igual a y por logaritmo natural de 1, pero logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Entonces todo esto se va, este es 0, y todo esto más c. Es decir, c es igual a 0. Entonces esto es y logaritmo natural de x, ¿no? Aquí, déjenme ponerlo aquí para no gastar otro renglón, c igual a 0. ¿Sí, todo el mundo? Entonces, si ustedes quieren calcular el logaritmo natural de x a la y, pues es y logaritmo natural de x. Esto totalmente es natural porque justamente estoy haciendo esto, estoy multiplicando por x n veces, pues voy a tener logaritmo natural de x sumado n veces. ¿Sí ven? Es decir, y logaritmo natural de x. ¿Vale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces ya tengo estas propiedades y esta última me va a decir justamente qué es lo que está pasando con esta función logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x no tiene ni asíntota vertical cuando la x crece tanto como quieran, ni tiene asíntota, digo, no tiene asíntota horizontal cuando la x crece tanto como quieran los positivos, y tampoco tiene asíntota vertical cuando tiendo a cero, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, ahora sí, una pequeña redacción, ¿vale? Vemos que la derivada del logaritmo natural de x es que es 1 entre x, ¿sí ven? Cuando x tiende a infinito, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Pues su derivada tiende a cero, ¿sale? 1 entre x tiende a cero y entonces la derivada respecto a x del logaritmo natural de x, ¿sale? Va a tender a ¿qué? Va a tender a cero, ¿sí ven? Entonces, esto me está diciendo justamente algo por lo cual estoy haciendo esta pregunta. La derivada del logaritmo natural de x tiende a cero, ¿sale? Y entonces es natural pensar en la posible existencia de una asíntota horizontal o no, ¿sale? Esto implica que, esto implica que logaritmo natural de x tiene una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito,
¿Sale? Y la respuesta es no. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado, porque aquí justamente pareciera que como la derivada tiende a cero, pareciera que el logaritmo natural de x en algún momento se va a aplanar, pero no va a suceder. ¿Sale? Y es una consecuencia de esto de aquí. ¿Sale? Por ejemplo. Vemos que, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es, me voy a tomar logaritmo natural de 2 a la potencia n. ¿Sale? Entonces, por lo que acabo de decir, esto de aquí es ¿quién? Esto de aquí es n por logaritmo natural de 2. Y esto sucede para todo natural. ¿Sí ven? Y entonces, no importa, este logaritmo natural de 2 es simplemente algún número real positivo. ¿Sale? Donde logaritmo natural de 2 es mayor a cero, por lo que vimos arriba. Pero esta n es cualquier natural. Este número de aquí crece tanto como quieran. ¿Sí ven? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de n por logaritmo natural de 2, este de aquí, ahí lo puse como límite, este de aquí es igual a infinito. Diverge, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, logaritmo natural de x no está acotada superiormente. Es decir, no existe una asíntota horizontal. ¿Sí, todo el mundo? Sí, profe. Gracias, Carlos. Dense cuenta que esto de aquí lo puedo hacer exactamente igual para la asíntota, para la pregunta de la asíntota vertical. ¿Qué es lo que pasa cuando x tiende a cero? Se va aquí a algún valor o va a poder pasar ese valor, ¿no? Y entonces, ¿qué? Del mismo modo, ahora el que voy a usar es logaritmo natural de un medio, ¿no? Entonces voy a poner 1 entre 2 a la n. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Este de aquí es igual, por lo que vimos, al logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2 a la potencia e. Logaritmo natural de 1 es 0 y aquí me queda menos n logaritmo natural de 2. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del logaritmo natural de 1 entre 2 a la n, este límite de aquí es ¿quién? Pues es menos infinito. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, logaritmo natural de x no está acotada inferiormente tampoco. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces ya puedo hacer una gráfica cualitativa más sólida de la función logaritmo natural de x, ¿no? Es algo que se ve así. ¿Sale? Entonces, aunque aquí justamente logaritmo natural de x cada vez va a crecer menos y menos, jamás se va a topar con una pared. Aunque su derivada tiende a cero, logaritmo natural de x va a crecer, ¿no? Es la función que crece más lento, ¿no? Bueno, por decirlo así, de las que se conoce. Porque uno podría poner, pues, logaritmo natural de logaritmo natural de x, ¿no? ¿Dudas, chicos? No, profe, vamos bien. ¿Todo bien? Bueno, esta de aquí es la función logaritmo natural de x, ¿sí ven? Es una función muy sencilla, es una función que es inyectiva, que es creciente, ¿no? Y entonces va a ser invertible. A la función inversa del logaritmo natural de x es la que voy a definir como la función exponencial, ¿no? Pero antes de meterme a eso, voy a desarrollar un poquito más de cosas en torno al número e y en torno a la función e a la x, que la voy a definir como cierto límite, y luego voy a argumentar que justamente esa función es la inversa del logaritmo natural
de X, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito del número E, que es un número muy famoso porque sale en un montón de cosas de la naturaleza, en un montón de aplicaciones de mate, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora vamos a platicar de el número de Euler. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sale? Voy a dar una sucesión. Luego vamos a ver un poquito, tal vez una forma de verlo es de dónde sale esta suma, pero ahorita me voy a tomar una suma, ¿no? Sea la sucesión Sn. Recuerden que una sucesión es simplemente una función que va de los números naturales a los reales, ¿no? Es un conjunto de puntos numerable que está metido en los números reales, ¿no? Entonces me voy a tomar esta sucesión, sea la sucesión Sn definida como ¿quién? Como Sn la voy a definir como 1 entre 0 factorial, que es 1, más 1 entre 1 factorial, que es 1, más 1 entre 2 factorial, que es 2 por 1, más 1 entre 3 factorial, que es 3 por 2, y así sucesivamente, y me voy a parar justamente en n, ¿sale? Donde está el subíndice, más 1 entre n factorial, ¿no? Esto de aquí es la notación desarrollada, por supuesto con la notación de sigma, de una suma. Esta es la suma desde k igual a 0 hasta n de 1 entre k factorial, ¿sale? Bueno, entonces esta es una sucesión que me estoy sacando de la manga, ¿no? Pero justamente la argumentación la voy a ir colocando como en orden, ¿vale? Bueno, este de aquí, yo estoy sumando ¿qué? Como, no sé, como k factorial es positivo para toda k que pertenece a los naturales, la sucesión Sn es una sucesión ¿qué? Es una sucesión creciente, ¿sale? Siempre le estoy sumando, le estoy agregando un número positivo, entonces esto de aquí es una sucesión creciente, ¿sale? Ahora lo que voy a hacer es, voy a ver que esta sucesión Sn está acotada, ¿sale? Veamos ahora que la sucesión Sn está acotada superiormente, ¿no? Es claro que está acotada inferiormente, aunque eso no me interesa, ¿no? Que Sn está acotada superiormente, ¿sale? Entonces, ¿quién es Sn? Sn es justamente, pues es 1 entre 0 factorial es 1, 1 entre 1 factorial es 1 también, 1 entre 2 factorial es un medio, y luego 1 entre 3 factorial es 1 entre 2 por 3 por 1, ¿no? 1 entre 4 factorial es 1 entre 2 por 3 por 4, ¿sí ven? Y así sucesivamente hasta 1 entre n factorial, ¿no? Entonces, no hice nada, lo único que hice fue poner esta definición que está aquí arriba, un poquito más desarrollada, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Esta suma es una suma finita, la voy a comparar con una suma que es más grande, ¿sale? Entonces, esta Sn va a ser menor o igual que ¿quién? Va a ser menor o igual que 1, el primer sumando es el mismo, el segundo sumando es el mismo, el tercer sumando es el mismo y el cuarto sumando es el que lo voy a cambiar. ¿Sí ven? Aquí tengo 1 entre 2 por 3, que es un sexto. El 3 lo voy a cambiar por un 2. ¿Sí ven?
2 es menor a 3, entonces un tercio es menor que un medio. Entonces 1 entre 3 factorial es menor que 1 entre 2 al cuadrado. ¿Sí ven? Y en cada sumando voy a hacer exactamente lo mismo. El 2 lo voy a dejar y todos los demás números los voy a cambiar por 2. ¿Sí ven? Entonces, pues 2 es menor a 3, 2 es menor a 4, entonces un tercio es menor a un medio, un cuarto es menor a un medio, y entonces este quinto sumando es menor que este quinto sumando. ¿Sí ven? Y así sucesivamente. Y esto, el último sumando, es menor que 1 entre 2 a la n. ¿Sale? ¿Por qué hice eso? Porque esta es una suma que ya vimos. ¿Sí ven? Esta suma de aquí, esta suma que tengo aquí, es ¿quién? Es un medio, ¿no? Un cambio de color, más un cuarto, y un cuarto es la mitad de un medio, más un octavo, o sea, 1 entre 2 al cubo, que es la mitad de un cuarto, y así sucesivamente, ¿sí ven? Siempre le estoy quitando, le estoy sumando la mitad del sumando anterior, ¿sí ven? Esta suma, cuando n tiende a infinito, se va a ir a 1, ¿sí ven? Entonces, esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es igual ¿a quién? Ahora, aquí tengo una suma finita. Cuando n es igual a 2, tengo un medio más un cuarto, que es 3 cuartos. Cuando n es igual a 3, tengo un medio más un cuarto más un octavo, que son 7 octavos. Cuando n es igual a 4, tengo un medio más un cuarto más un octavo más un dieciseisavo, que es 15 dieciseisavos. ¿Sí ven? Es decir, esta suma de aquí es ¿quién? Esta suma de aquí es 1 más 1, que es 2, más 2 a la n menos 1 entre 2 a la n. ¿Sale? Y esto de aquí es 1 menos 1 entre 2 a la n. Es decir, esto es 3, ¿no? Menos 1 entre 2 a la n. ¿Sí ven? Y 3 menos 1 entre 2 a la n claramente es menor que 3. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo una sucesión que es creciente y que está acotada superiormente. ¿Sí ven? Entonces, existe el límite de la sucesión. Entonces, existe el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión Sn. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? Nada, ese sí lo tengo que revisar. Creo que me distrae un poquito, pero todo bien. Sí, si quieres lo repito, si quieres luego lo checas, pero lo puedo repetir fácil. Simplemente estoy definiendo la sucesión Sn como la suma de los sumandos 1 entre k factorial y le paro en n, ¿no? Y entonces lo único que hice es, bueno, esa sucesión es creciente porque todo el tiempo le estoy sumando un número positivo, ¿no? Sn es menor que Sn más 1 porque ese n más 1 le sumé 1 entre n más 1 factorial, ¿no? Entonces la sucesión crece. Y aquí estoy checando que está acotada. Lo único que hice fue acotarlo, excepto en los primeros 3 sumandos, todos los demás sumandos los cambié por un sumando más grande. Por ejemplo, en el cuarto sumando de ese n es un sexto y el cuarto sumando de la suma que me va a acotar a ese n es un cuarto. Un cuarto es mayor a un sexto. O Por sea, lo ejemplo, en el acotaste quinto, entre la ¿mande? sumatoria de 1 entre 2 a la n, ¿no? Esa es la cota Otra que vez, propusiste. es que La, no te la, escuché co- el principio. Perdóname, que lo acotaste Ajá, con uno más la sumatoria de uno entre 2 a la n, ¿no? ajá, justamente dice eso, ¿no? O Ah, ok, sea, ok. con cada uno de los sumandos, todos los números que aparecían en el factorial que no eran 2, los cambié por un 2. Y entonces justamente lo acoté con esa suma de 1 entre 2 a la n, que ya es fácil ver a dónde se va. Entonces, esta de aquí no sé a dónde se va, pero esta de aquí se va al 1. Y entonces acabo de argumentar que la sucesión Sn está acotada superiormente por 3. Súper, sí. ¿Sí? ¿Mejor?
Bueno, entonces, por ejemplo, en sucesiones, siempre que ustedes tengan una sucesión que sea creciente y que esté acotada superiormente, existe el límite de esa sucesión. De hecho, es el supremo de la sucesión, pero eso no me va a interesar ahorita, ¿sale? Lo que acabo de argumentar es que existe este límite y este límite es el que voy a definir como el número de Euler E, ¿vale? Entonces, definición, ¿sale? Esta es una definición usual que uno se encuentra en los libros de texto. Ahorita vamos a ver la otra, que es la definición histórica, ¿no? Pero, pues bueno, definición. Definimos el número o la constante también se llama, el número de Euler, E, ¿sale? ¿Como quién? Pues la voy a definir justamente con una letra E minúscula y este número es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 0 hasta n de 1 entre k factorial. ¿Sí ven? Entonces, esta es una forma común de definir al número e. ¿Por qué es común? Porque si se dan cuenta, las cuentas que hemos hecho hasta ahorita son bastante sencillas, ¿vale? Entonces, es muy, muy común definirlo así, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces fíjense, dense cuenta que definirlo así no nada más fue como muy sencillo dar esta argumentación que acabo de darlo, sino que también es muy sencillo calcularlo, ¿no? O sea, bueno, calcularlo con cierta precisión, ¿sale? Porque justamente estoy dando la suma específica, es uno, más un medio, más un sexto, más un veinticuatravo, etcétera, ¿no? O sea, como que es algo bastante, bastante sencillo de agarrar, ¿no? Hasta cierto punto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué? Eh, Voy a argumentar eso de manera más precisa, ¿vale? ¿Vale? Esta definición de ¿vale? Nos permite calcularlo con gran precisión, ¿sale? Es decir, voy a dar una pequeña argumentación, ¿no? Para toda n mayor a m, tenemos que, ¿qué? ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a desmenuzar un poquito, ¿sale? Aquí tengo Sn es igual a ¿quién? Sn va a ser Sm, ¿sale? N es mayor que M, entonces me faltan aquí unos sumandos. Es Sm más 1 entre M más 1 factorial más 1 entre M más 2 factorial, ¿no? Y así hasta llegar a dónde? Hasta llegar a 1 entre N factorial, ¿vale? Y entonces de aquí voy a factorizar este 1 entre M más 1 factorial. Esto de aquí es Sm más 1 entre m más 1 factorial que multiplica ¿a quién? Que multiplica a 1 más 1 entre m más 2, ¿vale? Saqué todo el 1 entre m más 1 factorial, más 1 entre m más 2 por m más 3. ¿Sale? Ahora aquí, esta suma de la derecha, esta suma que tengo aquí, es una suma finita.
¿sale? Lo que voy a hacer es que la voy a cambiar por una suma infinita. O sea, aquí, en vez de pararme a la hora de que llegar al último término, 1 entre n factorial, lo que voy a hacer es me voy a seguir. Es decir, voy a tener 1 entre m más 2 más, digo, por m más 3, por m más 4, y luego el siguiente término, y luego el siguiente término, voy a llegar al del n factorial y me voy a seguir. ¿Sí ven? Entonces, aquí estoy poniendo una suma infinita y entonces esto lo cambio por un menor o igual, ¿no? Voy a señalizar eso, ¿vale? Esto de aquí lo cambio por una suma infinita, ¿sale? En vez de parar en n, me estoy tomando todos los 1 entre m más 2 más por m más 3 por m más 4 y así sucesivamente. ¿Sí ven? ¿Sale? Ya que hago esto, voy a cambiar esta suma infinita por una suma más sencilla de ver. ¿Se ven? Aquí lo que voy a tener es esta de aquí, la voy a comparar con SM más 1 entre m más 1 factorial, ¿sale? Y aquí voy a hacer algo muy parecido a lo que hice aquí. Voy a cambiar cada uno de estos sumandos por un sumando más grande, ¿sí ven? Aquí el primero lo voy a dejar igual, 1, 1. Y luego aquí, en vez de poner 1 entre m más 2, lo voy a acotar con el sumando 1 entre m más 1. ¿Sale? ¿Por qué? M más 1 es menor que M más 2 y entonces 1 entre M más 2 es menor que 1 entre M más 1. ¿Sí ven? Lo mismo con el siguiente sumando. M más 2 lo voy a cambiar por M más 1 y M más 3 también por M más 1. Es decir, lo voy a acotar aquí con 1 entre M más 1 al cuadrado. ¿Sí ven? Y luego, así sucesivamente, 1 entre m más 1 al cubo. Y así hasta infinito. ¿Sí ven? Otra vez igual aquí, 1 entre m más 1 al cuadrado es mayor que 1 entre m más 2 por m más 3, porque m más 1 es menor que m más 2, y entonces 1 entre m más 2 es menor que 1 entre m más 1. M más 3 es mayor que m más 1, entonces 1 entre m más 3 es menor que 1 entre m más 1. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas en alguno de estos dos pasos? ¿No? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver esta suma. ¿Por qué cambia una suma infinita? Esto es un paso muy raro a primera vista, porque yo aquí tenía una suma finita. ¿Por qué cambia a una suma infinita? Una suma infinita es mucho más difícil de estudiar, ¿no? Es un tema que vamos a ver en algún momento del curso, pero ya empezamos a ver algunas series sencillas, ¿no? Algunas sumas infinitas como esta de acá, ¿sale? Esta de aquí es una suma de las más famosas. Esta de aquí es la serie geométrica, ¿no? Entonces voy a abrir un paréntesis para ver qué es lo que sucede con esta serie geométrica, ¿no? Entonces, dejen pongo por acá, en otro lado, voy a hacer la serie geométrica. Serie es el nombre que se le da a las sumas infinitas, ¿sale? ¿Sale? La serie geométrica está definida como ¿qué? Está definida como la suma de los x a la n desde n igual a 0 hasta infinito. Es decir, esta suma de aquí es 1 más x cuadrada y así sucesivamente, ¿no? Hasta xn y me sigo. Es una suma infinita. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? La pregunta es, ¿a dónde se va esta suma de acá? ¿Sale? Vemos que
Sn la defino como la suma, es más, Sk, voy a poner K, Sk la defino, cambié un poquito las variables, pero bueno, Sk la defino como que, como esta suma, desde n igual a 0, pero hasta acá, ¿sale? Es decir, de los x a la n, esto de aquí es la suma, 1 más x, y esta es una suma finita, más x a la k. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sale? De aquí desarrollamos lo siguiente. Voy a hacer un pequeño truco. ¿Sale? Es uno de esos trucos que existen tanto en mate que pues, cuando uno es estudiante, bueno, pues, luego pueden ser molestos, ¿no? Sobre todo a la hora del examen, si a uno no se le ocurre, ¿no? Es lo que voy a hacer. A esta suma parcial SK la voy a multiplicar por 1 menos X. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, pues esto simplemente es 1 más X a la K menos 1 más X a la K multiplicado por 1 menos X. ¿Sale? Entonces, voy a desarrollar esto. ¿Sale? Multiplico 1 por la suma parcial SK, pues se queda exactamente igual. Tengo 1 más x cuadrada, más x a la k menos 1, más x a la k. Y luego, esta suma parcial SK la voy a multiplicar por menos x. Entonces tengo menos x por 1, menos x por x, menos x cuadrada, y así sucesivamente. Todos tengo menos x por x a la k menos 1, me va a dar x menos x k menos 1, ¿no? Menos x por x a la k menos 1 me va a dar menos x a la potencia k, y el último es menos x por x a la k, que es menos x a la k más 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, todos estos términos se van, x se va con menos x cuadrada se va con menos x cuadrada, x a la k menos 1 con menos x a la k más menos 1, x a la k con menos x a la k, y me queda nada más 2 sumandos, que es 1 menos x a la k más 1. ¿Sale? ¿Por qué hice eso? Ah, porque esto me da una expresión. ¿Para quién? Para la suma parcial SK. SK es 1 menos x a la k más 1 entre 1 menos x. ¿Sí ven? Este de aquí es el análogo a lo que hicimos aquí con la suma de los 1 entre 2 a la n. ¿Sí ven? Pude obtener una expresión ¿para qué? Para la suma parcial, ¿sí ven? Aquí estoy obteniendo una expresión para la suma parcial con k más 1 elementos. Ese k lo puedo ver como 1 menos x a la k más 1 entre 1 menos x, ¿sí ven? Cuando veamos series, para ver, vamos a decir que una serie, que una suma infinita va a converger a un número real, si las sumas parciales se van a algún número real cuando k tiende a infinito, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta serie geométrica va a converger, que tiene un número infinito de sumandos, si ese k converge, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n es igual, en caso de que exista, al límite cuando k tiende a infinito, ¿de quién? De s a la k. Y entonces esto es calcular el límite cuando k tiende a infinito de 1 menos x a la k más 1 entre 1 menos x. Ah, pero aquí en este límite, lo único que está variando es la k, que aparece en x a la k más 1, ¿sale? ¿Cuál es el límite? Ah, es más, lo voy a hacer por otro lado, ya que tengo aquí
justamente estas potencias. ¿Qué es lo que tengo? ¿Sale? A ver, tal vez ya lo hice un poquito grande. Bueno, lo voy a poner acá. Voy a poner acá un cuadradito unitario, ¿no? O sea, aquí está el 1, aquí está el -1, aquí está el 1, aquí está el -1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo lo que quiero saber es a dónde se va este límite, si es que existe el límite cuando k tiende a infinito de 1 menos x a la k más 1 entre 1 menos x. Entonces, necesito ver qué es lo que pasa con x a la potencia k más 1 cuando k tiende a infinito. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, vamos a poner aquí, no lo voy a probar, pero voy a poner justamente qué es lo que está sucediendo. Aquí tengo la función x, por aquí tengo la función x cuadrada, luego tengo, ay, aquí ya se me encimó, esta es x cuadrada, luego tengo x al cubo, x al cubo se va hacia abajo, luego tengo x a la cuarta, x a la cuarta, que se va pegando más a los lados de este rectángulo, ¿no? Su gráfica, pues x a la quinta, que todavía se pega más, es x a la quinta, del lado negativo, se hace negativo, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo estas potencias, ¿sí ven? Cuando la x es 1, x a la k siempre va a valer 1, ¿sí ven? Cuando x es menos 1, x a la k va a valer 1 menos 1, ¿sí ven? Aquí no tengo límite, ¿sale? Cuando la x es mayor a 1 en su valor absoluto, por ejemplo, si es mayor a 1, x a la k va a hacerse tan grande como quieran, ¿sale? Cuando x es menor a menos 1, x a la k en las potencias pares se va a ir hacia infinito, en las potencias impares se va a ir a menos infinito, ¿sí ven? Pero en el intervalo menos 1, 1, x a la k se va a ir hacia dónde? Se va a ir hacia el 0, ¿sí ven? X a la k siempre se va a ir hacia el 0 si la x está entre menos 1 y 1. ¿Sí ven? Es decir, aquí lo que estamos diciendo es, vemos que el límite cuando k tiende a infinito de x a la k, este de aquí va a ser 0 si el valor absoluto de x es menor a 1. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bien, todo bien. Entonces, fíjense, el límite de x a la k cuando k tiende a infinito es 0 en el abierto menos 1, 1, ¿sale? En el 1 todavía podría decir que es 1, pero ese punto no me va a interesar, ¿sale? Eh, lo único que me va a interesar es esto, es decir, aquí este límite de acá va a ser ¿quién? X a la k más 1 se va a hacer 0 cuando x esté en el intervalo menos 1, 1. Es decir, este límite es ¿quién? Es 1 entre 1 menos x si x está en el abierto menos 1, 1. ¿Sí ven? Entonces, esta de aquí es la serie geométrica. Cuando ustedes suman las potencias de x a la n, si la x está entre el menos 1, 1, eso se va a 1 entre 1 menos x. ¿Sí ven? Y esta serie es la que está apareciendo aquí. ¿Sale? Aquí justamente lo que estoy haciendo es tratar de ver la suma parcial Sn que define a mi número de Euler E, estoy viendo que también calcula el número E, ¿sí ven? Entonces, cuando n es mayor a m, la suma Sn la puedo partir como la suma Sm más unos sumandos. Acoto esos sumandos con
Bueno, primero factorizando 1 entre m más 1 factorial y poniendo una suma infinita. Esa suma infinita la acoto por otra suma infinita, que es justamente la suma, la serie geométrica. ¿Sí ven? Y entonces, esta serie geométrica va a converger siempre y cuando sus sumandos sean menor a 1 en valor absoluto. Pero, ¿quiénes son los sumandos de esta serie geométrica? ¿Cuál es el sumando? Es 1 entre m más 1. Como m es un natural, 1 entre m más 1 está entre 0 y 1. Entonces, esta de aquí, ¿sale? Es justamente ¿quién? Esta de aquí es igual, bueno, este es un mayor igual, y luego aquí esto es igual, ¿a quién? A SM más 1 entre m más 1 factorial, que multiplica a la serie geométrica, y como 1 entre m más 1 es menor a 1, esto multiplica ¿a quién? A el resultado de la serie geométrica, que es 1 entre 1 menos x, con x igual a 1 entre m más 1. Es decir, esto es 1 entre 1 menos 1 entre m más 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Ah, pero de aquí, pues hago esta suma, ¿sale? Aquí, ¿quién es este denominador 1 menos 1 entre m más 1? Pues esto es igual a m más 1 menos 1 entre m más 1 entre m más 1. ¿Sí ven? Es decir, esta serie geométrica en 1 entre m más 1 vale ¿quién? Vale m entre m más 1. ¿Sí ven? Entonces, la suma SN es menor o igual Esto que último ya no lo SM. entendí, profe. ¿Mandé? Esto último no lo entendí. Ah, sí, aquí, a ver, va de nuevo. Aquí llegué hasta la cota de sacar la serie geométrica, ¿no? Entonces, la serie geométrica ya la calculé aquí arribita. Cuando ustedes suman x a la n, desde n igual a 0 hasta infinito, si la x está entre menos 1 y 1, esta serie vale 1 entre 1 menos x. ¿Sí ves? Entonces, aquí en la serie geométrica, le voy a agregar aquí la x que puse en la serie geométrica, x es igual a 1 entre m más 1. Aquí en esta de acá. Ándale, ahí está. ¿Ves? Entonces, esta serie geométrica se la estoy aplicando a 1 entre m más 1. Y 1 entre m más 1 es menor a 1. Entonces, esta suma infinita de 1 entre 1 más m entre, digo, 1 más 1 entre m más 1, más 1 entre m más 1 al cuadrado, etcétera, ¿sale? Es una serie geométrica que yo puedo calcular, porque 1 entre m más 1 es menor a 1. Entonces, esta serie vale 1 entre 1 menos x con x igual a 1 entre m más 1. Entonces aquí esta x la cambio por 1 entre m más 1. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Y entonces qué? Entonces ya sé cuánto vale este valor. Voy a simplificar este producto de aquí. Me fijo en el denominador. El denominador es 1 menos 1 entre m más 1. Hago simplemente la fracción. La fracción es m entre m más 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo SM más 1 entre m más 1 factorial. Y luego aquí tengo 1 entre m más 1. Es más, lo voy a poner, a ver. No lo iba a poner, pero lo voy a poner. O sea, esto de aquí es SM más 1 entre m más 1 factorial, y luego esto multiplica a 1 entre 1 menos 1 entre m más 1, y el denominador es m entre m más 1, es decir, aquí tengo m más 1 entre m. ¿Sí ven? Porque está en el denominador. Y entonces aquí tengo m más 1 entre m más 1 factorial. Y m más 1 factorial es m más 1 por m factorial. Es decir, esto de aquí es igual a ese m
más 1 entre m factorial por 1 entre m. ¿Sí ven? Y esto de aquí es justamente lo que está variando, ¿sale? El Sn de m, ¿sí ven? Está variando 1 entre m factorial por 1 entre m. Este número de aquí es muy pequeñito. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda de lo que hice aquí? ¿No? No, Entonces, profe. fíjense, ¿no? Entonces, lo que acabo de hacer es, ¿sale? Lo voy a escribir por acá en otra hoja, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Para toda n mayor a m, ¿qué es lo que tengo? Tengo que Sm, ¿sale? Como la sucesión es creciente, como n es mayor a m, Sm es que es menor que el Sn. Y por la argumentación que acabo de dar, Sn es menor o igual que Sm más 1 entre m factorial por 1 entre m. ¿Sí ven? Lo que estoy diciendo es que Sn varía de Sm simplemente 1 entre m factorial por 1 entre m, pero cuando m es muy grande, es un número muy pequeño. ¿Sí ven? Es decir, entonces, al tomar el límite cuando n tiende a infinito, ¿qué es lo que tengo? Ah, pues tengo, por un lado, la suma parcial Sm, cuando n tiende a infinito, justamente definí como el número Euler, justamente a ese, cuando n tiende a infinito, de Sn, es decir, aquí tengo al número e, y luego aquí simplemente tengo que e es menor o igual que Sm más 1 entre m por 1 entre m factorial. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, lo que estoy diciendo es E difiere de la suma parcial Sm, ¿sale? A lo más 1 entre m por 1 entre m factorial, ¿sale? Donde el 1 entre m factorial se va muy rápido a cero, ¿sale? Este se va a cero cuando m tiende a infinito, muy rápido, ¿sale? Luego vamos a ver qué tan rápido, pero se va muy rápido, ¿no? Y de aquí podemos calcular E con gran precisión, ¿vale? Luego vamos a ver qué con tan gran precisión, ¿no? Cuando veamos series de Taylor. Pero justamente lo que estoy diciendo es que entonces aquí E es muy parecido a quién? A 2.7. Aquí me falta un 1. 1828, bla, bla. ¿Se ven? Entonces, y esta forma de definir a Le, ¿sale? No nada más de manera teórica, de manera matemática, me ayuda a justificar ciertas cosas, sino que aparte, de forma aplicada, es muy fácil sacar los dígitos de E, ¿sale? ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Hoy 3:30. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme ver algo. ¿Dónde lo pongo? Bueno, lo voy a empezar aquí. ¿Sale? Entonces, ahora voy a ver que este número E
es un número irracional, ¿vale? Entonces, igual y si cabe aquí, a ver, sí cabe aquí, ¿no? Por otro lado, bueno, voy a poner aquí otra propiedad. De E es la siguiente. ¿Vale? Entonces aquí voy a tener un teorema. ¿Sale? E es un número irracional. ¿Sale? Y la demostración es bastante sencilla. ¿Sale? Vamos a verlo justamente a la hora de definir a E con esa suma de pues, 1 entre K factorial. Eso me va a ayudar a ver mucho este resultado, ¿no? Entonces, demostración. Supongamos pues que no es un número racional. Digo, no es un número irracional, es decir, es racional. Supongamos que E es un número, es un número racional de la forma P entre Q irreducible con P y Q, ¿sale? Enteros positivos, ¿no? ¿Sale? Y vamos a llegar a una contradicción. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí acabo de ver que, ¿qué? Acabo de decir que SM, ¿sale? Es menor que E y aparte es menor o igual que SM más 1 entre M por 1 entre M factorial, ¿sale? Ahora, esta E estoy suponiendo que es de la forma entre Q, o sea, es igual a P entre Q. Es decir, entonces de aquí lo que tengo es que SM es menor que P entre M, que es menor o igual que SM más 1 entre M por 1 entre M factorial. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por M factorial. M factorial es un número positivo, entonces no me cambia el orden de la desigualdad, ¿sale? Entonces, M factorial por SM, ¿sale? Es menor que ¿quién? Es menor que P entre M por M factorial. Pero M factorial es M por M menos 1 factorial. Entonces aquí me queda P por M menos 1 factorial. Por M, entre M se hace 1, ¿no? Y luego aquí esto es menor o igual que M factorial más 1 entre M. ¿Sí ven? Entonces aquí lo único que hice fue multiplicar por M factorial. Este último número, M factorial más 1 entre M, lo voy a acotar. Aquí me faltó multiplicar por SM, perdón. Y ya, ¿sale? Entonces, este 1 entre M es menor a 1. Lo voy a acotar. Este de aquí es menor que M factorial por SM más 1. ¿Sí ven? Porque 1 es mayor a 1 entre M. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué acaba de suceder? SM, ¿sale? SM lo estoy multiplicando por ¿quién? A ver, ¿dónde está? SM lo estoy multiplicando por M factorial, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este número de aquí
es justamente un entero, ¿sale? Es más, lo voy a ver. Donde m factorial por Sm, este de aquí, ¿quién es? Este de aquí es m factorial por quién? M factorial multiplicado por 1, ¿sale? Y luego más m factorial entre 2 factorial, ¿sale? Ah, no, entre 1 factorial, ¿no? Más m factorial entre 2 factorial, más m factorial entre 3 factorial, y así sucesivamente hasta llegar a quién, hasta llegar hasta m factorial entre m factorial. ¿Sí ven? Pero cada uno de estos sumandos es un número entero. ¿Sí ven? M factorial entre 2, m factorial tiene el 2, ¿sale? Entonces, el 2 entre 2 factorial se va a ir. Y luego m factorial tiene adentro el 3 factorial. Entonces, el 3 factorial se va con el 3 factorial de abajo. Cada uno de estos sumandos es un número entero, ¿sale? En donde m factorial por ese m es esto de aquí, y cada sumando es un entero positivo, ¿sale? Entonces, ¿qué? Fíjense, m factorial por ese m es un entero, y acabo de meter este número p por m menos 1 factorial, que es otro entero, entre m factorial sm y m factorial sm más 1. ¿Sí ven? Acabo de dar un entero entre un entero y su siguiente. Eso es una contradicción, ¿sí ven? Este entero, el siguiente de este entero, está aquí, y acabo de poner al entero p por m menos 1 factorial entre ellos dos. Esto es un menor estricto, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, eso es una contradicción, ¿sí ven? Y cada sumando es un entero positivo, ¿sale? Por tanto, esta de aquí también es un menor estricto, ¿sale? Lo voy a poner por un menor estricto. Ah, bueno, ya lo traía aquí. Bueno, y entonces, ¿qué? Por tanto, si E fuera un número racional, el entero positivo P por M menos 1 factorial, ¿sale? Estaría situado entre los enteros consecuentes m factorial por Sm y m factorial por Sm más 1, lo cual es una contradicción. Entonces, ¿qué? Entonces E no puede ser racional. Entonces E es irracional. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, y entonces este es un pequeño argumento justamente que lo que hace es mostrar que el número E es irracional, ¿no? Entonces, estamos sacando como algunas cosas. Una es una definición del número de Euler E que me permite calcularlo fácilmente, ¿no? Bueno, acabo de argumentar cómo lo estoy definiendo, cómo existe, ¿no? Dos, acabo de ver que es un número irracional. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, no sé si acabe ahorita de hacer esto, es lo voy a comparar con su definición histórica,
¿sale? Esta definición de E que di no es la que se descubrió, o al menos lo que dicen los historiadores, ¿no? Es otra, que era con la que estaba trabajando Euler, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Por otro lado, tomemos la siguiente sucesión. ¿Vale? Entonces, voy a introducir una nueva sucesión, la sucesión Tn, donde ¿qué? Donde el elemento Tn está definido como ¿quién? Está definido como 1 más 1 entre n a la potencia n, ¿sale? Entonces, esta sucesión de aquí, ¿sale? Cuando n tiende a infinito, resulta que va a converger justamente al número e, ¿sí ven? Es decir, esta de aquí es la definición histórica, es la definición con la que trabajó Euler. Vamos a ver a continuación exactamente lo mismo. Esta sucesión es creciente, está acotada superiormente, entonces tiene un límite. Y el límite es exactamente e, ¿sale? Esta de aquí es la definición histórica de, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, t a la n es 1 más 1 entre n a la n. Dense cuenta que esta no es tan sencilla de manejar como la otra que dimos, como simplemente sumar 1 entre k factorial, jamás en veces, ¿no? Sí, aquí lo que tengo es un binomio que tengo que elevar a la enésima potencia. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este número. ¿Sale? 1 más 1 entre n a la n. ¿Qué es lo que hago? Aplicando binomio de Newton. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo? El binomio de Newton aplicado a 1 más 1 entre n me dice que esto es 1, ¿sale? 1 a la n, sí, 1 a la n, más n veces 1 entre n, más n por n menos 1, ¿entre quién? Entre 2 factorial por el segundo sumando, 1 entre n a la potencia 2 al cuadrado, que es 1 entre n al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sale? Hasta llegar a quién? Hasta llegar a n por n menos 1 por n menos 2, es decir, n factorial, entre n factorial por el segundo sumando a la potencia n, es decir, 1 entre n a la n. ¿Sale? Entonces aquí lo único que hice fue aplicar el binomio de Newton. ¿Sale? Ahora, ya que tengo este binomio de Newton, vamos a darle otra forma. ¿Sale? Esto de aquí, ¿cómo lo puedo ver? Esto de aquí lo puedo ver como 1, n por 1 entre n, pues es un 1, ¿sale? Y luego aquí más, y aquí tengo ¿qué? Aquí tengo 1 entre n cuadrado, que es 1 entre n por 1 entre n. Voy a distribuir ese 1 entre n, ¿sale? Es decir, aquí tengo 1 entre 2 factorial, 1 entre n por n es 1. Y luego 1 entre n por n menos 1, ¿sale? Eso es n entre n, 1 menos 1 entre n menos 1 entre n. ¿Se ven? Entonces, otra vez, este n cuadrado lo distribuí en los factores del numerador. N entre n, 1. Y luego n menos 1 entre n es igual a 1 menos 1 entre n. ¿Sí ven? Y luego este le sumo ¿qué? Le sumo así sucesivamente más. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Aquí lo que tengo es n entre n a la n, tengo n veces n, lo voy a distribuir en cada uno de los factores del numerador, que es n factorial. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí lo que tengo es este factorial en el denominador, lo dejo tranquilo,
tengo 1 entre n factorial, luego tengo n entre n, 1, n menos 1 entre n, que es 1, menos 1 entre n, luego tengo n menos 2, el siguiente factor aquí es n menos 2 entre n, que es 1 menos 2 entre n, y así sucesivamente. El último factor, que es este 1, en vez de verlo como 1, este de aquí lo voy a ver como n menos 1, ¿sale? Entonces la última n la voy a distribuir para este factor. Tengo n entre n, o sea, aquí tengo por, y el último factor es n entre n, que es 1, menos n menos 1 entre n, ¿vale? Entonces aquí tengo n menos 1 entre n. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? A ver qué son. 3:47. Bueno, igual y yo creo que en un rato se lo voy a dejar. ¿Y entonces qué? Entonces la cosa es que dense cuenta, a ver, aquí está la suma de 1 entre k factorial. Si se dan cuenta, se parece un montón, ¿sí ven? Aquí tengo este 1, este otro 1, este otro 1. Y en el siguiente cambia un poco. Aquí tengo 1 entre 2 factorial y aquí tengo en Tn 1 entre 2 factorial, pero multiplicado por un número que es 1 menos 1 entre n, que es que es menor que 1, ¿sí ven? Aquí todos estos números que aparecen son menores que 1, ¿sale? Todos estos números que aparecen son menores que 1 y están apareciendo en el sumando 1 entre k factorial. Y entonces, ¿qué? Puedo hacer una comparación entre Tn y Sn. ¿Se ven? Tn es menor a Sn. 1 entre 2 factorial es que mayor a 1 entre 2 factorial por un número que es menor a 1, que es el 1 menos 1 entre n. 1 entre 3 factorial es más grande que 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre n por 1 menos 2 entre n. ¿Sí ven? Entonces, Sn acota superiormente al Tn, ¿sí ven? Y entonces, Tn es que Tn es menor, o igual si quieren, de hecho es menor estricto, lo puedo poner menor estricto, que Sn, ¿sale? Y Sn, como vimos arriba, es menor que 3, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, la sucesión Tn está acotada superiormente. ¿Sale? Solo me hace falta ver que la sucesión es creciente para que efectivamente la sucesión Tn tenga un límite, ¿no? Pero la cosa es que, ¿qué? La cosa es que justamente Tn la acabo de ver así. Cuando le sume, cuando vea Tn más 1, le voy a sumar otro sumando, ¿sí ven? Y pues va a ser creciente, ¿no? Lo voy a decir de manera más precisa, ¿no? Además, ¿sale? Tn más 1 se obtiene de Tn reemplazando los factores 1 menos 1 entre n, 1 menos 2 entre n, y así sucesivamente por los factores que son más grandes, por los factores mayores que 1 menos 1 entre n más 1, 1 menos 2 entre n más 1 y así sucesivamente. ¿Sí ven?
1 entre n es que 1 entre n es más grande que 1 entre n más 1, pero aquí lo estoy quitando. Entonces 1 menos 1 entre n, ¿sale? Es un número más chico que 1 menos 1 entre n más 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, cuando yo vea tn más 1, lo pueden desarrollar y comparar. Cada uno de estos 1 menos 1 entre n cambia por 1 menos 1 entre n más 1. ¿Sí ven? Y entonces cada uno de los sumandos de Tn es menor que los sumandos de Tn más 1, pero aparte al final le tengo que agregar otro sumando nuevo a Tn más 1. ¿Sí ven? Que es positivo, más un término positivo. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, Tn es menor que Tn más 1 y la sucesión Tn es creciente. ¿Sale? Entonces, esta nueva sucesión Tn que estoy dando como 1 más 1 entre n a la n es una sucesión que está acotada superiormente, se parece mucho a la Sn y es creciente, entonces tiene límite. Entonces, existe el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sucesión Tn. A este límite le voy a llamar T. ¿Sí? ¿Dudas, compañeros? No, profe. ¿No? Bueno, hemos Sí, estado hay viendo que un poquito. repasarle, pero sí. Sí, según yo, es así como un poquito de talachita, ¿no? Es una talachita con la que hay que tener cuidado, hay que estar ahí como teniendo cuidado a la hora de comparar los sumandos, a la hora de hacer como los pasitos algebraicos. Pero bueno, según yo es así como algo que nada más hay que echarle tantito detalle, ¿no? Y ya, ¿no? Es así como un poquito artesanal, ¿no? Y pues nada, resulta que justamente, eso ya lo vamos a ver en la otra clase, no me va a dar tiempo de verlo ahorita todo, ¿no? Pero resulta que justamente el límite de T de N es el mismo límite de Sn, es decir, es E, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí como teorema, ¿no? Teorema. El número de Euler E es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿sale? De la sucesión 1 más 1 entre n a la potencia, ¿sale? Entonces, esto de aquí me está dando dos expresiones distintas, hay muchas más, ¿no? Pero estas son como las más clásicas, dos expresiones distintas justamente para el número de Euler. Esta segunda es una notación histórica, es con la que trabajó Euler. Y la otra es una forma de ver al número de Euler E, ¿sale? Que me permite de manera muy sencilla calcular una aproximación a E, argumentar ciertas cosas de manera mucho más sencilla, ¿no? Porque esto es una suma y pues esto es un producto de n números. Es mucho más fácil trabajar con sumas que con productos, al menos en lo general, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? No, profe, muchas gracias. ¿No? Bueno, entonces aquí la vamos a dejar y justamente hacia lo que voy a ir es a definir a e a la x y e a la x la voy a definir como este límite y en vez de aquí poner un 1 voy a poner una x, ¿sale? Y esa e a la x va a ser exactamente igual a la función inversa del logaritmo natural de x, ¿no? Y entonces de ahí va a salir la exponencial, ¿vale? Y entonces, si no tienen más dudas, aquí la dejamos y pues nada, nos vemos el lunes. Disfruten su fin de semana y pues pásenla, ¿vale? Cuídense, chicos. Gracias, profe. Buen fin. No, Gracias, listo. profe. Muy bien. Adiós. Disculpe, una pregunta. Sí. El día miércoles, me fui con la fuente de que había paro, y ya hasta en la noche del link. Sí hubo clase entonces el miércoles. No, no hubo clase, por eso ya no subí ningún material. O Ah, ok. sea,
los compañeros dijeron que mejor no, y entonces, pues no hubo clase, ¿vale? Ah, ok. Sí, me fui con la finta nada más y por eso ya se me pasó la Sí, verdad revisar igual el sí, Classroom. ajá. Sí, no te apures, si quieres hasta así la podemos dejar, o sea, cuando haya paro, mejor pues Ujú. ya, o sea, no hay clase y ya, más fácil. Y disculpe, una duda respecto a lo que me hablado el lunes, de que según había posibilidades de que el Estonam se vaya a huelga y todo esto. En Ujú. caso de que pasara esa situación, nosotros podríamos seguir ahora sí que con el curso para terminarlo, ¿no? Tengo Sí, entendido que no hay sí, como que, digo, sobre todo que pues, también estamos en llevando el curso de manera virtual, ¿no? sí, ahí, por ejemplo, ahí si ustedes deciden que veamos el curso en línea, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no? Justamente aquí la ventaja es que pues los del Estunam tomarían las instalaciones, ¿no? Y Ujú. podríamos acabarlo de ver para no cortarlo, ¿no? Para, Sí, para que no justamente. quede- bueno. Ah, ok. Sí, sí, ¿vale? Ok, bueno. Muchas gracias, profe. Tenga buen No, fin de es que semana igualmente. nos vemos, buen fin.